Vamos, por favor, a darle la bienvenida a mi queridísimo gurú de la tecnología, el único, el inigualable Juan Pablo Betancourt. Viene desde Control 4 para platicar con ustedes. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Gracias a todos. ¿No tienes Bien. nada para presentar? No. No, nada, hoy va a ser. Va a ser todo remoto. Si ustedes piensan que aquí hay algo, no hay nada, hay una hoja nada más. Así que todo lo hará de memoria. Aunque yo sí tengo mi computadora allí, debería traerlo. Ah, sí. Buen Que haga lo punto. que quiera, yo no me voy a meter. Mientras ¿No tanto, es esa tu presentación, Juan? sí, esa es mía. ¿Y qué le vas a dar así o cómo? Vamos a ver si funciona A esto. ver, No, no funciona. ahí Ahí sí. está. Déjame, yo de todas formas cargo mi computador por si las moscas. Su computador, porque Juan Pablo es colombiano. Para los que no saben, el que le quiera hacerle la barba, siéntese con él, platique de cafés, dígale que el café colombiano es mejor que el mexicano, ya con eso se lo ganaron. Me disculpan también las palabras que diga, porque algunas palabras de Ah, sí, Colombia. usa mucho chaqueta y ese tipo de cosas, no se preocupen, no es directo, él es su lenguaje, o sea, ellos Sí, hablan es mi diferente, naturaleza. es su naturaleza. Doctor Zambudio, pásale por favor a la sala. En la sala vamos a estar molestando, nada más, y dando regalos. Si quieren, pongan atención acá. Y ahorita vemos qué hacemos. Ok. Gracias, mi Juan. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este evento. Espero que sea muy lleno de información para todos. Vamos a estar aquí todo el día para cualquier duda que tengan. Ahorita vamos a hablar acerca de las actualizaciones que tenemos de Control 4 como tal. Eh, Primero, pues me presento. Mi nombre es Juan Pablo Giraldo Betancourt. Yo soy el Sales Engineer de Snap One para toda Latinoamérica y el Caribe. Me encargo de cubrir todo lo que es desde México hasta Argentina, incluyendo la zona del Caribe. El objetivo mío es la incorporación de nuevos integradores. Cada que tenemos nuevos integradores con Dealer Shop es acompañarlos, asesoría en el diseño y proyecto y especificación de productos, que es muy importante por todo el portafolio que nosotros tenemos de productos. La adopción de nuevos productos. Sé que muchos de ustedes tienen marcas que conocen de muchos años, por ejemplo, Control 4 es una de ellas, pero en Snap One tenemos otras marcas muy interesantes que, como ustedes lo van a ver en el transcurso del día, son importantes. Y soporte en sitio para casos que han sido escalados o casos que han sido escalados con Technical Support ya directamente. Bueno, vamos a arrancar entonces hablando acerca de la iluminación contemporánea. Es muy importante y creo que es un puntico interesante para hablar, y es, recuerden que dentro de la iluminación de Control 4 tenemos dos clases. Tenemos la solución que es Essential, que es un interruptor que viene a ser dimmer o switch, que es básico, es entry level, y tenemos la tradicional, que es lo que teníamos antes, que le llamamos generación 3, donde ya tenemos el APD, donde tenemos el FPD, donde tenemos el Keypad Dimmer. Todas estas versiones ya tienen lo que es la parte de línea contemporánea. Y la línea contemporánea es ese corte y es ese look que le vemos diferente a la botonera, donde podemos tener entonces cosas muy interesantes para integrarnos o para adicionarle a productos que ya existen, como son, por ejemplo, los OLED. Entonces, algo que es muy importante que quiero que entiendan en estos dos slides o en esta parte de la iluminación contemporánea es que los faceplay que tenemos en la línea contemporánea vienen de acuerdo a la línea de iluminación que vayamos a escoger. Entonces, en Essential, el formato del hueco es un poquito más grande, entonces tenemos que tener en consideración que cuando compramos iluminación Essential, compramos un switch Essential, compramos un dimmer Essential, tenemos que utilizar el faceplay de Essential. Y cuando utilizamos la generación 3, como el KD, que es el Keypad Dimmer, o el APD, que es el dimmer adaptativo, entonces tenemos que utilizar el contemporáneo o el faceplay contemporáneo de la línea que es para él. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. En la parte de contemporáneo de Essential tenemos disponibles en una y dos ventanas los faceplay. También es importante, muchas veces he recibido llamadas donde me dicen, Juan Pablo, es que tengo una solución Essential, pero la solución Essential es para una casa donde tengo 4 interruptores pegados el uno del otro. No, el Essential es cuando estamos teniendo uno o dos interruptores cerca del otro, donde podemos tener un faceplay doble, hasta doble. Si ya queremos tener faceplay triple, cuádruple, ya tenemos que irnos a la generación contemporánea, o a la generación, perdón, generación 3, donde tenemos los APD, los KD. ¿Listo?
Disponible en 10 colores. Muy importante también lo del grabado de botones, señores. Recuerden que en el Essential yo no puedo hacer grabado de botones, lo puedo hacer en el APD, lo puedo hacer en el KD y he visto muchos proyectos donde no hay grabado y a veces se confunde mucho el cliente a la hora de presionar un botón. Entonces es uno de los tips y de las ideas que les vengo a ofrecer ahorita y es tener en consideración lo que es el grabado de botones. ¿Quién de aquí graba botones que levante la mano? ¿Es neta? ¿Solo cuántos? A ver, levante la mano. ¿Solo 8 personas? ¿No se dan vergüenza ustedes solos? No. Es importante. De verdad a sus clientes les va a gustar mucho. A veces sí prefieren que no, pero no sean flojos. El grabado de botones es realmente fácil. Hay un video en el canal de YouTube de cuál es el proceso para hacer el grabado de los botones. Es muy fácil. Es un archivo, lo mandan, los graban en láser y nos los regresan de volada. No tienen que dejar a los clientes sin botones. Mandan un reemplazo completo. Los que no están grabando sus botones, ¿qué les pasa? ¿Mandé? Oigan, saluden a Ariel Lagos. Todos los que conocen a Ariel Lagos o no. ¿No conocen a Ariel Lagos? Ariel Lagos es una persona que nos ve en los webinars semanales desde Chile. Cada semana nos ve. Sí, lo conocen. Está conectado el pobre solito en el webinar. Está él y él. Le mandamos un saludo a Ariel Lagos. Ok, entonces sí es muy importante. Recordemos que con las botoneras podemos tener 2 botones, 3 botones que posiblemente sean fáciles para el usuario, pero cuando tenemos 4 o 5 botones es muy importante el grabado para entender y que no solamente la persona que es la que vive en la casa pueda entender el funcionamiento de la botonera, sino todos los que viven en ella y hacer parte que la experiencia de automatización sea para todo, para toda la familia y todos los invitados que lleguen a un proyecto de Control 4. ¿Sí? Ok, bueno, el siguiente producto que vamos a mencionar es el Halo. Sé que muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto el Halo? ¿Y que lo han comprado? Ok, recuerden, no hay. Albert, me dicen que no hay. Halo. ¿Que no hay Halo? ¿Quién dice que no hay? Levante la mano. Los voy a hacer que compren todo el stock que tengo. ¿Quién dijo que no hay? Ah, el Touch. Ah, sí. Eso sí es con él. Exacto. Michelle, Blake y Juan Pablo contra él se van. Ok, pues bueno, hay algo muy interesante. Los invito al stand en la parte del medio a que vean el Halo Touch. Lamentablemente no lo tenemos disponible para ahora. Estamos trabajando aún en muchas actualizaciones. Ya está el hardware disponible, ya tenemos el producto listo, pero estamos haciendo todo lo que es la parte de firmware y todo lo que es la parte del sistema para que sea lo más amigable posible. Algo que hay que tener muy en cuenta respecto al Halo es las características que podemos tener con él, ¿sí? Es todo lo que podemos llegar a hacer con él y la forma elegante que le podemos ofrecer al cliente un control remoto. Tenemos el SR260 que es Zigbee, tenemos el SR260 que es de batalla, que se cae, que funciona en todas partes o funciona pegado a lo que es el parte de Zigbee, pero con el Halo podemos tener todo lo que es una solución ya Wi-Fi con un muy bonito look y una estructura muy buena, muy sólida, ¿sí? Recuerden que es compatible con Wi-Fi 5 GHz y 2.4 GHz. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 Halo, que eran lo que mencionaban ahorita. Tenemos el Halo Remote, que es este grande que ustedes ven aquí, que lo pueden ver ahorita ya en la parte del boot. Este Halo no tiene, la pantalla no es touch, es una pantalla de 2.8 pulgadas, es un equipo que trae todos los botones o es un dispositivo que trae todos los botones para las personas que les encanta la parte mecánica, o sea, sentir el feeling de presionar un botón. Entonces, en este control remoto podemos tener esa experiencia. Tenemos los numéricos, que son todos los botones numéricos, tenemos todo lo que es el metadata, tenemos fácilmente acceso a algunas cosas como lo vamos a ver ahorita más adelante, y tenemos el Halo Touch. El Halo Touch sí es una pantalla más grande, es de 3.2 pulgadas y es una pantalla touch. Entonces lo podemos direccionar o lo podemos trabajar y podemos controlarlo directamente desde la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, en este formato ya no tenemos botones. Entonces es muy importante entender la diferencia entre el Halo y el Halo Touch para saber el cliente cuál de los dos prefiere y cuál de los dos gusta más. Algo que es muy interesante en lo que es la parte de los Halo
es que tenemos lo que es la integración con un sistema de control por voz. Ahorita al principio solamente lo tenemos con Apple TV y lo tenemos con Xfinity. Xfinity me imagino que es una caja de cable que no se ve aquí en México, ¿o sí? ¿No? Ok, entonces por el momento sería solamente para Apple TV. Recuerden que si queremos utilizar esta función tenemos que tener un agente, que es el agente de voz integrado a Composer, y adicional a eso tenemos que tener el Apple TV conectado por medio de IP o integrado al sistema de Control 4 para poder tener un mejor funcionamiento sobre el control por voz. Es un equipo fácil de funcionar, es un equipo que viene intuitivo y viene para que ustedes prácticamente se lo ofrezcan al cliente. El cliente se lo puede llevar en su caja, lo puede conectar él mismo directamente en el proyecto. Si ustedes se dan cuenta ahorita que pasen por allá van a ver que es muy fácil de utilizar. Cuando lo encienden, lo primero que aparece es un código QR donde te aparece la información de cómo ingresarlo al sistema. Es un producto que prácticamente se puede integrar o lo puede integrar el mismo cliente, simplemente lo compra, le sigue los pasos, es muy similar a lo que teníamos en el NIO, donde tú lo puedes agregar. ¿Regalamos uno? Hágale, sí, ya que dijeron que no ¿Quieren había. uno? Para los que dicen que no hay, tú ya no te lo vas a ganar por hacer así. Ya estás cansado. No, es cierto. A ver, ¿qué quieres? ¿Preguntamos o nos esperamos tantito? A ver, ¿qué podemos decir? Ya saben que la diferencia entre las pantallas, experiencia, que nos digan, a ver. No, mejor dale a la presentación, ¿no? Sí, Un bueno, ratito preguntamos. entonces ahí Para que queda, pongan atención. para que pongan A ver atención. si están atentos. Listo. Ok, bueno, entonces, ¿qué tenemos en el Halo? En el Halo tenemos entonces un sensor de luz ambiental que nos va a ayudar a ajustar lo que es la parte de la pantalla y lo que es la parte del brillo, que ustedes pueden configurarlo directamente en la interfaz del control remoto. Podemos tener un botón o tenemos un botón en la parte superior que si lo presionamos una vez nos hace el apagado del room, entonces nos confirma si queremos apagar el room donde estamos, y si lo dejamos presionado nos sale el menú donde podemos apagar el control remoto como tal. Tenemos los botones personalizados, que son estos tres que están acá. Algo que es muy interesante es que estos tres botones personalizados ustedes les pueden colocar el nombre en Composer y va a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Entonces son botones que, por decir así, vienen grabados dentro de la parte inferior de la pantalla y ustedes pueden hacer accesos rápidos y el cliente puede tener información de qué es lo que hacen esos tres botones. De pronto manejar un ecualizador especial en el sistema de receiver o en el sistema de teatro en casa. Resulta que yo quiero colocar aquí el ecualizador en modo movie y el otro en modo multizona o multistereo. Entonces yo puedo colocarle simplemente el nombre y que el cliente haga o ejecute esa acción. Tengo la parte de ver, donde yo puedo seleccionar entonces todo lo que puedo hacer con ver. Tengo lo que es la parte de inicio del home. Ese botón de home me lleva al home del menú principal en la pantalla del Halo Remote. Entonces, si yo estoy de pronto en algún menú o en alguna sección del control remoto, yo simplemente presiono home y me devuelve a la base como tal. Tengo lo que es la parte de Listen para escuchar, que son las plataformas y los botones típicos que tenemos en Control 4 con lo que es Watch y Listen. Tenemos el botoncito de navegación y de on-screen directo a Control 4. Entonces, con este botón ustedes prácticamente lo presionan y automáticamente el on-screen del televisor se basa en lo que es el on-screen del Core 3 o del Core 5 o del Core 1 que tengamos. Tenemos lo que les mencionaba acerca del botón de voz, donde yo lo puedo presionar y puedo decirle a Siri que me busque una película, que me reproduzca algo como tal. También viene para la parte de Xfinity, como les decía, de la caja de cable. Y tengo ya lo que es la parte de controles de reproducción, ver información de lo que se está viendo. Algo que es muy interesante es que recordemos que en el SR260 tenemos una secuencia de comandos que son el amarillo, el azul, el rojo. También los podemos tener aquí. Cuando yo presiono este icono, automáticamente los 4 botones, 2, 4, 6 y 8, se encienden en colores y puedo darles programación también si lo deseo. Entonces, es un control que nos permite tener múltiples programaciones y botones de acceso a programaciones que nosotros queramos hacer. Como les mencionaba, la parte de agregar el equipo es muy fácil, ¿sí? El botón de info que tenemos en la parte izquierda es para información de lo que se está viendo, es como simplemente información básica de lo que del source o de la fuente que se está reproduciendo.
y dependiendo también que muchas veces en algunos casos el info, dependiendo de las cajas de cable, también te puede dar información del canal o información de lo que se está reproduciendo en el momento. Ok. Algo que es muy interesante, recuerden que el control está diseñado para ser conectado directamente, o sea, pueden seguir el QR, pueden hacerlo directamente desde el aplicativo de Control4. Ustedes pueden abrir el aplicativo de sus celulares y simplemente decirle que tienen un Halo, toman el código QR y él automáticamente hace el proceso de todo lo que es el enlace a la red Wi-Fi, luego el enlace al controlador y él automáticamente crea su propio driver y crea sus propios requisitos en el Composer. Entonces, prácticamente algo que recomendamos hacer es establecer el tiempo de suspensión en 30 minutos y hay que tener en cuenta que el equipo tarda entre 1 y 2 segundos en salir de modo suspensión. Entonces, hay algo que es muy interesante y algo que sé que muchos de ustedes nos preguntan y es respecto a las funcionalidades que tiene el control. No sé si ustedes tuvieron la experiencia con NIO, y con NIO vimos que cada que sacábamos un firmware, sacábamos nuevas características adicionales al control remoto. Eso estamos haciendo con Halo. Con Halo tenemos un release, tenemos un lanzamiento en este momento donde el control remoto tiene ciertas funciones, pero esperamos que a medida que pasa el tiempo podamos tener muchas funciones más dentro del control remoto, y el control remoto viene preparado para eso, para que sea una evolución de todo lo que es el sistema y la plataforma de Control4. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí lo que es la parte de Halo. Ahora tenemos lo que es la parte de los controladores. En los controladores, sé que todos ustedes conocen el Core 1, Core 3, Core 5. Y ya sé que en algunas charlas han hablado acerca de lo que es el Core Lite. El Core Lite es un nuevo controlador que tenemos en Control4. Es un controlador que viene estando entre el CA1 y el Core 1. Ahorita vamos a hablar un poquitico más acerca de él. Y el objetivo como tal del Core Lite es brindar una solución puntual, y es una solución o acoplarnos, apoyarnos a esas soluciones puntuales que ustedes encuentran en el mercado. Muchas veces encontramos proyectos donde tienen iluminación Philips Hue, donde tienen cortinas de una marca, donde tienen diferentes cosas, y lo que vamos a ver es que vamos a ver un proyecto donde el proyecto tiene un Smart TV, pero tiene su propio aplicativo. Tiene una iluminación Smart, pero tiene su propio aplicativo. Tiene una cerradura, tiene unas cortinas, tiene una caja de cable, tiene un receiver, tiene un media player, pero por lo general son funciones o son aplicaciones que son independientes cada una. Lo que podemos hacer con la solución de Core Lite es ofrecerle al cliente y ofrecer al proyecto una plataforma donde podemos integrar todo este tipo de productos y podemos hacer que todo se maneje desde una misma interfaz. Entonces, prácticamente es el confitico y es el producto básico que podemos ofrecerle a todo proyecto para que empiecen a tener la experiencia de Control4 y empiecen a vivir lo que es integración, lo que es la parte de tener todos los dispositivos Smart conectados en una sola plataforma, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, que es lo que queremos ofrecer con este tipo de producto. Algo que es muy interesante y es por qué Core y por qué estamos empezando a trabajar entonces sobre la línea Core, que tenemos el Core Lite, el Core 1, el Core 3, el Core 5. Lo primero de ello es la evolución de hardware que tenemos sobre los controladores. Ya estamos evolucionando donde podemos tener controladores que manejan resoluciones 4K. Si ustedes se dan cuenta, en el Core 1, Core 3 y Core 5, el interfaz es mejorado y está diseñado para televisores 4K, donde ustedes ven que hay un cambio en lo que es la parte de la resolución de la interfaz. Tenemos un conjunto de chips que manejan diferentes tipos de tecnologías. Estamos preparados para lo que es Matter a futuro. Obviamente lo más importante es tener el hardware. Sabemos que la tecnología aún está en desarrollo, pero tenemos un hardware robusto que posiblemente nos va a dar ese beneficio de trabajar con ellos a futuro. Tenemos lo que es la parte del Zigbee en las últimas actualizaciones que tenemos de Zigbee, y tenemos lo último que es el Z-Wave, que es la versión 2 con normas de seguridad S2, donde podemos empezar a agregar dispositivos Z-Wave a nuestros proyectos y podemos habilitar todo lo que es la parte del Z-Wave en controladores Core 3 y Core 5. Recordemos que el Z-Wave solamente está disponible en Core 3 y Core 5. Algo que vamos a hablar un poquitico más adelante es lo que es la parte del audio Riff, y es este nuevo concepto que estamos manejando
que ya lo teníamos desde hace mucho tiempo con lo que es la alta resolución. Siempre hemos hablado de la resolución que tenemos en los controladores y ahorita de esta nueva propiedad que podemos tener de RIF, donde podemos hacer muchas cosas con productos de Snap que vamos a poder ir integrando dentro de la solución. Y como les decía, pues es un diseño para evolucionar y crecer en una plataforma. O sea, estamos en el top del hardware para seguir creciendo y seguir ofreciéndoles a ustedes soluciones en software que mejoren todo lo que es la parte de calidad de integración y de interoperabilidad entre dispositivos. Entonces, como les mencionaba, teníamos el CA1, teníamos el Core 1, o tenemos el Core 1, el CA1, el Core 3, el Core 5. Ahora, el CA10, que es el robusto y el servidor. Y ahora, pues, tenemos entonces el Core Lite, que el Core Lite, el controlador que viene estando en un nivel de entrada, es un nivel básico, donde yo le puedo ofrecer entonces a un proyecto una solución sencilla de Control 4 con este equipo. Muchas veces me preguntaban, ¿puedo colocar el CA1 en un proyecto donde tengo audio y video? Y uno decía, no, váyase al Core 1. Aquí es donde el Core Lite viene y entra a jugar ese papel. Y es, si yo tengo un proyectico básico donde requiero Zigbee, donde tengo ciertas características que es básico, puedo meter el Core Lite. ¿Ok? Este es el Core Lite. Algo que hay que tener en cuenta es los procesadores. Cuando estamos hablando de procesadores en los Core 1, Core 3 y Core 5 tienen mejor procesamiento. El Core Lite es básico como tal en lo que es su parte de procesamiento, sin embargo sigue mejor que lo que es el CA1. El CA1 manejaba single core, este es dual core y los Core manejan quad core. Antena Zigbee interna, entonces no tenemos la antena exterior, sino que es una antena directamente dentro del equipo. La resolución baja, no tenemos resoluciones de 4K, sino que tenemos resolución de 1080. Obviamente tenemos el Oversea Pro. ¿Cuántos de ustedes utilizan Oversea? Ok, bueno, eso es otra de las cosas que tenemos que hablar. Oversea Pro, que es muy importante, o sea, recuerden que en cada proyecto que ustedes instalan un controlador de Control 4, ustedes ya tienen un servidorcito que les ayuda a hacer todo lo que es la parte de administración y monitoreo remoto de los proyectos. Vamos a ver que este Oversea es una herramienta muy importante que debemos tener en consideración. La salida de HDMI es una salida de alta resolución. Tenemos 3 infrarrojos para conectar dispositivos. Uno de ellos puede ser serial y es prácticamente lo que tenemos con el Core Lite, ¿sí? Entonces es un equipo, como les mencionaba, básico. Es un equipo que lo podemos utilizar para proyectos básicos. Puede complementar y puede servir para proyectos avanzados. O sea, si yo tengo un Core 5 en un rack y necesito un proyectico básico en algún punto, es una buena opción también para tenerlo. Aquí tenemos el resumen de todo lo que son los controladores que tenemos hasta ahora. Entonces recordemos que tenemos el CA1 como primer dispositivo, que el CA1 lo que nos permite es tener solución para proyectos específicos o para puntos específicos como pueden ser cortinas, como puede ser iluminación, y que nos permite también servir como un Zigbee server para extender el Zigbee en algunos casos donde los proyectos son grandes. Tenemos el Core Lite, que es el que ustedes van a ver nuevo entonces, con el tipo de procesamiento dual core, con aproximadamente 20 dispositivos que podemos utilizar con él, conexión AC y tenemos el on-screen, pero recordemos que el on-screen es a 1080, ¿sí? Tenemos entonces la salida de audio por HDMI y lo que es la parte de los infrarrojos y los seriales. Aquí pueden ver entonces el Core Lite, como les mencionaba. Si quieren, yo creo que pasarlo por ahí para que lo vean, para que lo toquen, para que lo sientan. Le necesito poner un sensor para que no se lo chinguen. A ver cuánto tarda en dar la vuelta. Si llega al otro lado. Si lo regrese, por favor, al podio, le doy un premio, ¿sí? No lo van a dejar rotar. Tiene razón. Le voy a dar su premio. El error fue mío. ¿Qué premio le vas a dar? Vamos a ver qué hay. A ver, gira la tómbola esa, gira la ruleta. ¿Estás dispuesto a someterte a la ruleta o no? ¿Estás dispuesto a someterte a la ruleta? ¿Sí? ¿Ya leíste las opciones de la ruleta? Ahí va, te voy a decir qué dice. Dice, tú decides, castigo, control for, tu turno terminó, Gobi, vuelve a tirar,
Albert decide. Ese no te Albert, conviene. uy, es Ese el no te mejor. conviene. A ver. No, ese ya lo devolviste. ¿Quieres girar o no quieres girar? ¿Giras tú o giro yo? Te aguantas. Ya me voy. Ah, Albert decide. por eso es que tiene un imán aquí. Y la verdad es que está bien, cabrón. O sea, Leti, pásame el huevo, porfa. Hay un huevo, ¿eh? No te lo voy a echar ahorita. Voy a decidir yo y voy a ser generoso contigo. Yo te Ok. paso 2 huevos. Le vamos a dar un foco inteligente para que no diga que no. Ah, Aplausos, no sean egoístas, ¿qué les pasa? Y a la próxima, les prometo que no les conviene ahí, ¿eh? Se los juro. Ya, a me la voy. próxima traten de evitarlo. Ok, bueno. Entonces, algo que hay que tener en consideración con el Core Lite es que el Core Lite viene con Halo incluido. ¿Qué significa eso? Que siempre que compramos el Core Lite viene con un control remoto Halo. Es el bundle o es el combo que viene de Core Lite con control remoto. Y esto nos va a tener o nos va a permitir tener entonces una base de automatización con los Core, donde vamos a poder ofrecer. Recuerden, señores, que Control4 es la plataforma, diría yo, que más drivers y más interoperabilidad tiene con dispositivos de terceros. Tenemos más de 20.000 drivers, en lo cual ustedes pueden utilizar para integrarnos con terceros. Escenas de automatización personalizadas, audio de alta definición, interfaz de usuario única e intuitiva, servicios en la nube y servicios de administración y manejo remoto. Y adicional a eso, pues al comprar este combo de Core Lite con el control remoto, pues tenemos entonces una experiencia en lo que es el control remoto como tal, pudiendo dar una forma innovadora para el cliente utilizar su sistema, audio actualizado como tal, iluminación con todo lo que es la parte de la iluminación que tenemos de colores con Vibrant, todo eso lo vamos a poder controlar desde la interfaz. Entonces recordemos que este vendría siendo la interfaz más básica, que es el control remoto Halo, donde vamos a poder interactuar con todas las integraciones que tenemos sobre Control4. Entonces, muy importante tenerlo en consideración, que es una solución básica de entry level, donde vamos a poder tener entonces el Core Lite y el Halo en combo. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de lo que son las actualizaciones que tenemos desde la versión 3.3.1. ¿En qué versión estamos hoy? Alguien que levante la mano y lo diga duro. Vea, no hay alguien para que leemos ahí. Ah, se fue Albert. Ni modo, no estaba Albert. A la próxima. Ok, entonces, sí, señores, estamos en la versión OS 3.3.3, ¿sí? Que es la última que tenemos. En la versión 3.3.1 tuvimos varias actualizaciones. No sé si ustedes lo notaron, espero que Oigan, sí. me están avergonzando enfrente de Juan Pablo, ¿eh? Están muy poco estudiosos. ¿No están poniendo atención a los webinars de Samudio de los lunes o qué pasa? ¿O están Vic, dormidos todavía? Vic, haz algo, güey. ¿Correrlos? No, porque pongan atención. Ok, entonces, muy importante lo que tenemos en la parte del OS 3.3.1 o que teníamos, espero que la mayoría de proyectos que tengamos hoy en día estén en la versión OS 3.3.3. Recordemos que siempre que tenemos este último pedacito de número, es una versión de mantenimiento. Significa que cuando estamos en la versión 3.3, la primera que sacamos fue la 3.0, luego vino la 3.1, y esas 1, 2 y la 3 que tenemos actualmente son versiones de mantenimiento y versiones de reparación y versiones de actualización importantes dentro del concepto del sistema operativo, ¿sí? Ya cuando pasamos de una versión 3.2 a 3.3 es porque vemos un cambio grande sobre el sistema operativo. Pero estas son muy importantes. O sea, si tenemos un proyecto en una versión 3.3.1, deberíamos de tenerlo en la 3.3.3. Es muy posible que vamos a tener muchas mejoras y vamos a tener mejor rendimiento del proyecto como tal.
Como les mencionaba, entonces también obviamente hay algunos cambios que vamos a encontrar en el look o que vamos a encontrar respecto a productos nuevos que vamos lanzando. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el cambio que hicimos en los iconos de iluminación, donde ya es diferente, donde ya tenemos un triangulito o una flecha, que la flecha nos muestra y nos permite acceder a todo lo que es la rueda de color, el control de temperatura, los ajustes preestablecidos de color. Todo eso lo vamos a tener en esta parte y aparece desde la versión 3.3.1. Algo que es muy interesante, ¿lo han visto ustedes? Lo que es la parte de tócala otra vez, y es un frame que aparece en la parte superior de la interfaz, donde cada que ustedes reproducen música, él queda automáticamente ahí seleccionado. Entonces, esto lo que permite es que el cliente rápidamente pueda volver a buscar lo que estaba escuchando antes. Si es una lista de reproducción de Spotify, si es una lista de TuneIn o si es una lista de Deezer, todo lo que él ha reproducido recientemente va a aparecer en esta línea y él va a poder seleccionar esa lista de reproducción y va a poder volverlo a escuchar de manera rápida. ¿Sí? Es algo muy interesante que hemos agregado desde la versión 3.3.1. También montándonos en lo que es la parte del Z-Wave, recordemos que el Z-Wave el hardware viene dentro de los controladores Core 3 y Core 5, ¿sí? Pero entonces también necesitamos drivers. Entonces tenemos una nueva y hicimos algo muy interesante y es que fusionamos lo que es la parte de los drivers y ustedes se van a dar cuenta que en Z-Wave solamente tenemos 3 drivers. Tenemos los drivers de iluminación, relés y sensores. Entonces, prácticamente, si ustedes encuentran un dispositivo que es Z-Wave y es on-off, ustedes lo pueden agregar a Control4 con ese driver que se llama Z-Wave on-off. O lo pueden agregar con el de relay o lo pueden agregar con el de sensor. Si tienen, por ejemplo, un sensor de Z-Wave, entonces simplemente es buscar esos 3 drivers que tenemos. Esos 3 drivers son compatibles con muchas marcas del mercado de Z-Wave. Mi recomendación es que si quieren empezar a entrar en este mundo de Z-Wave, tengan mucho en consideración que se debe trabajar con Z-Wave 2.0 y que tiene que tener el protocolo de seguridad S2. Eso no es común en muchos Z-Wave, entonces es importante tenerlo en cuenta. Tenemos en Jail, por ejemplo, tenemos el driver para la cerradura Jail en Z-Wave, sí, pero ese ya es directamente para el módulo de Jail directo. Estos drivers son un poquitico más abiertos a otros tipos de fabricantes. Algo que es muy interesante también en la versión OS 3.3.1, no sé si ustedes lo han visto, es la actualización de un sistema operativo y la actualización de un proyecto por medio de Oversea. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado? Ok. Entonces, algo que es muy importante es que cuando tenemos Oversea, podemos entrar al proyecto y podemos ver que el controlador principal nos aparece la opción de Update. Y eso implica que podemos hacerle una actualización al sistema operativo de Control4 directamente desde Oversea, sin yo tener que abrir Composer o sin yo tener que abrir la herramienta de Control4 para hacerlo. Es algo muy interesante, sin embargo, mi recomendación es tener cautela con eso. Recordemos que cuando estamos haciendo actualizaciones, posiblemente una pantalla tabletop esté desconectada o esté por fuera de su base, entonces no esté conectada. Y cuando nosotros mandamos a actualizar el sistema, pues él tiene que actualizar todas sus componentes. Entonces, depende del proyecto. Es interesante utilizar esta herramienta. Yo lo recomiendo para proyectos pequeños, proyectos que tenemos claros qué dispositivos son los que se van a actualizar para poder hacer esa actualización. Ya cuando son proyectos grandes, que incluyen muchos controladores, que incluyen pantallas, es mejor asegurarnos en Composer que todos los equipos estén conectados, que estén online y que vayan a recibir esa actualización. Porque es muy maluco uno coger y actualizar un sistema donde la pantalla por estar desconectada no se actualizó y sigue estando en la versión vieja. ¿Listo? Entonces es importante tener eso en consideración. Ok, ¿qué tenemos entonces en la versión 3.3.2? Pues en la versión 3.3.2 tenemos la inclusión del driver de Halo, donde podemos agregar todo lo que es la parte de los nuevos control remoto. Significa que la persona que se vaya a ganar este control Halo va a tener que actualizar su sistema a la versión 3.3.2 como mínimo. ¿Ok? Oigan, ¿por dónde va el Core Lite, Estoy bien espantado. Tengo mucho. Cierren las puertas hasta que lo devuelvan.
No, no, el problema es que tiene la programación de ese stand ahí adentro. Entonces, si ahorita se paran a ver algo, no van a poder. No, los estoy viendo, ¿eh? Sí. Ok, ya, dale. ¿Te estamos aburriendo? ¿Quieres que hablemos de otra cosa? ¿Sí? Ah, no, si te estamos aburriendo, hablamos de otra cosa. ¿Cómo quieres? Si se están durmiendo, me dicen. No, Ahí hay ahorita lo café afuera. checamos. Sí. Ok. Bueno, algo que es muy interesante también en esta versión 3.3.2 es que tenemos también los drivers actualizados para lo que es Luma X20. ¿Alguno de ustedes había visto o ha tenido en consideración que cuando abren la grilla de las cámaras o todas las cámaras, cuando aparecen todas las cámaras en mosaico, siempre es un screenshot? ¿Cierto? Entonces, cuando yo abro Security y abro cámaras, entonces automáticamente me aparecen todas las cámaras, pero me aparece una foto de lo que está en el momento. ¿Sí? Con la Luma X20, el driver automáticamente te muestra el live de lo que está pasando. Entonces, es una pequeña imagen, es una pequeña, un recording o un video en tiempo real de lo que está pasando realmente cuando tienes vista en mosaico. Sí, entonces hemos hecho varios cambios. También se puede editar y también el cliente puede editar la prioridad que le quiere dar a las cámaras, si quiere ver primero la cámara del niño o si quiere ver la cámara perimetral. Entonces, dentro de la interfaz de Control4, yo puedo darle prioridad a la cámara y darle ubicación a la cámara para que me aparezca de primera. Entonces, estos son cambios que hemos hecho dentro de la interfaz en la versión 3.3.2. Es por eso que es importante siempre ir actualizando a las últimas versiones que tenemos. Estamos hablando también de que ya tenemos unos drivers más simplificados para lo que es las cámaras X20, entonces donde podemos tener ciertas notificaciones, podemos tener ciertas configuraciones y programaciones basadas en lo que son las cámaras, que eso es un plus que tenemos respecto a utilizar cámaras Luma. Y la versión 3.3.3, que es la última que tenemos hoy en día, entonces lo que vamos a ver en esta versión es que tenemos corrección de algunas cositas que nos han comentado ustedes. Tenemos el agente de luz diurna, que es un agente que le llamamos Daylight, y lo que te permite es que tú puedas coger una cinta o una iluminación tunable white, que la tunable white cambia entre amarillo 2700 y entre aproximadamente 4000, que es luz día aproximadamente. Entonces, esta tunable white, lo que ustedes van a poder hacer aquí es que el cliente va a poder setear directamente desde su interfaz cómo quiere que prenda esa luz o cómo quiere que se comporte en el transcurso del día. Esto es algo que viene muy de todo lo que es la ola del bienestar, después de la pandemia, todo lo que, problemas que hubo de depresión y todos esos problemas, y enfocados un poquitico en el bienestar y en el confort de la persona, el uso de lo que es la temperatura de color y cómo podemos jugar con esas temperaturas para que yo me sienta bien, para que yo me sienta relajado, para que yo no me sienta como activo cuando debería de estar descansando. Entonces, esto nos va a permitir, o esta interfaz nos permite jugar un poquitico y que el cliente pueda jugar un poco con todo lo que es la parte del manejo de color de temperatura en ciertos horarios como tal, siguiendo lo que es el círculo circadiano, que es lo que es la parte de la temperatura, de los cambios de color que vamos viendo en el día. Algo que también hemos agregado es la interfaz. No sé si ustedes han visto que en la OS 3.3.3 la interfaz cambia la experiencia de usuario. Cuando ya ustedes le dan a la parte superior izquierda, ya aparecen unos iconos mucho más innovadores, mucho más chéveres, que nos permiten tener un diseño como más dinámico de la solución o de todo lo que podemos hacer con Control4. Todos estos son actualizaciones nuevas que hemos tenido en esta versión OS 3.3. Otro punto muy importante, lo que les mencionaba de RIF. Resulta que RIF es el nuevo concepto que estamos manejando acerca de lo que es audio de alta calidad y lo que es el proceso o la posibilidad de nosotros tener streaming de audio directo de Control4, pero poderlo lanzar mucho más allá de otros productos. Ahorita, en esta etapa inicial, hemos hecho que el sistema de solución de distribución de video y de audio MOIP sea parte de ese sistema RIF. ¿Qué significa eso? Imagínense ustedes tener un Core 5 y ustedes el Core 5, ¿cuántas salidas de audio tiene el Core 5? 5, 7, 6, 7. Ajá.
Entonces, imagínense tener el Core 5 con 7 salidas de audio y ustedes tienen varias salidas conectadas a la matriz de audio como tal, pero ustedes quieren tener una zona de audio en otro punto, ustedes pueden utilizar el MOIP y pueden utilizar el audio receiver para mandar ese audio a otra zona o a otro lugar remoto a 100 metros de distancia por IP, y podemos tener uno de esos streaming que tiene el Core 5, lo podemos mandar por medio de un audio receiver de MOIP. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el audio receiver en un kiosco o en un barbecue, ustedes pueden tener el cable UTP y todo lo que es la parte de red tirada hasta el audio receiver y en el audio receiver sacarlo a un amplificador de esa zona que está en específico. Entonces, lo que nos va a permitir utilizar RIF con MOIP es que yo no voy a tener los 7 streaming del controlador centralizados en el hardware del core, sino que yo voy a poder extenderlos y poderlos mover a otros lugares o poder utilizarlos en otras zonas diferentes. Eso es algo muy interesante y es prácticamente cómo podemos hacer que el streaming de Control4, de audio de Control4, lo podamos mandar a otras zonas o a otros dispositivos. Inicialmente es MOIP, pero esperamos que a futuro hayan muchos más equipos que prácticamente puedan hacer esa solución como tal. ¿Sí? Por ahora solamente MOIP. ¿Qué usabilidad? ¿Qué práctica? ¿Qué equipo tiene RIF? MOIP. MOIP es una solución que nosotros tenemos en Binary, donde MOIP es una matriz. En MOIP tú tienes un controlador, una cajita chiquitica que se encarga de controlar, y tú tienes unas cosas que se llaman transmisores y receptores. Entonces, el transmisor convierte cualquier contenido, ya sea de video o de audio, lo convierte o lo codifica en IP. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un Apple TV allá y tú le conectas un transmisor allá y lo conectas a la red, tú lo puedes ver allá, allí, allá o en otras partes cuando tienes los receptores de MOIP. Es una matriz de video, pero escalable. Pero no solamente es matriz de video, es una matriz de audio también. Entonces también tenemos transmisores de audio y receptores de audio. Entonces lo que significa es que si tú lo agregas a un proyecto de Control4, tú vas a poder utilizar una de esas streaming de audio de Core, lo puedes utilizar en ese receptor de audio también. ¿Cómo? Necesitarías como mínimo el controlador y el receptor. O sea, pero no el controlador de Control4, sino el controlador de MOIP, que es una cajita especial para que se encarga de hacer como la matriz, como todo lo que es entradas y salidas. Entonces, mínimo necesitas el MOIP, el controlador de MOIP, el switch y receptores. Ok. ¿Qué tenemos entonces? También lo que es la parte del Core Lite. Si queremos agregar un Core Lite dentro de la solución de Control4, pues tenemos que estar en el OS 3.3.3 y el Core Lite viene en la versión OS 3.3.3. Recordemos algo muy importante, lo que es la parte del firmware de Halo. Vamos a ver que a medida que vamos creciendo, algo que es muy interesante es que nosotros separamos lo que es la actualización del sistema de lo que es el core del sistema operativo, el OS 3.3.3, y lo que es la parte del firmware y lo que es la parte de las pantallas. Entonces, pueden existir actualizaciones de los controles remotos de manera automática y podemos ver nuevas actualizaciones sin necesidad de actualizar el sistema completo, sino que el solo control remoto se puede ir actualizando independientemente. ¿Sí? Eso nos va a permitir también tener mejoras y tener más características y más habilidades dentro del... ¿Qué te parece mis formas de distraer a tu público, Betancourt? Sí, ya los perdí. Ya. Nos robamos los globos de la fiesta de al lado. Ok. Algo que es muy importante y que quiero mencionar acá es lo que es la parte del Zigbee. En el Zigbee nosotros hemos hecho un gran cambio en lo que ha sido la versión OS 3.3 y todo lo que ha sido las mejoras que hemos tenido. Hemos hecho una migración y estamos haciendo una migración del sistema de Zigbee para que sea mucho más robusto, para que sea mucho más abierto, para que pues, sea más interoperable con otros dispositivos Zigbee. Pero entonces implica que, no sé si ustedes han visto los cambios que hemos tenido que hacer. Entonces, eso de tener un Zigbee con SAP ya no existe. Ya lo que tenemos que tener es Zigbee servers.
Y los Zigbee servers son múltiples dispositivos o múltiples controladores que pueden ser de Zigbee en algunos lugares de la casa. Y yo puedo tener múltiples redes Zigbee, que todas ellas se van a hablar entre sí. Realmente es la mejor manera de hacer una red Zigbee y de mejorar como tal todo lo que es el desempeño de la red Zigbee. Es muy importante tener en consideración estos puntos, señores. Punto número 1, la regla de la mano. El primer punto es no tener un Zigbee dentro de un rack. ¿Sí? He visto muchos proyectos en donde dicen que el Zigbee no funciona, que hay problemas de Zigbee, y ustedes se van a ver y es un solo controlador en un rack en la zona del servicio. Y entonces está en el garaje por allá guardado, metido en un rack, y todos los demás equipos están en las zonas opuestas. Entonces es muy importante no colocar un Zigbee dentro del rack. Si llegase a colocar un Zigbee dentro del rack, mi recomendación sería colocar una antena externa de Zigbee, que la tenemos, para colocarlo por fuera del rack y poder tener un poco más de señal. El segundo punto es siempre tener un controlador adicional que sea el servidor de Zigbee, que sea el Mesh Controller. Entonces yo puedo tener mi Core 3 metido en un rack y puedo tener el CA1 o Core 1 en la zona donde realmente tengo todos mis dispositivos Zigbee. ¿Sí? Obviamente eso va a depender del proyecto. Proyectos con rack y proyectos con centro o con cuartos de cómputo, pues por lo general tienen su rack, tienen su controlador principal ahí guardado. En algunos proyectos, pues el controlador principal pues va en el medio de la zona, pero sí es muy importante tener un controlador que sea el encargado y que esté, según el punto 3, lo mejor ubicado de todos los dispositivos Zigbee. Entonces, si todos mis dispositivos Zigbee están aquí, pues yo debería tener un controlador en esta zona. Si yo tengo un controlador en el segundo piso o lo tengo en la esquina opuesta, muy probablemente la eficiencia y la respuesta no va a ser tan rica o tan buena como lo podría tener. El cuarto punto es no tener dispositivos Wi-Fi muy cercanos al Zigbee. Entonces, eso de yo tener un televisor y aquí tener el controlador Core 1 y aquí al ladito tener el Access Point, no es la mejor recomendación. Siempre la mejor recomendación es que exista una distancia entre el Access Point y el controlador principal. El controlador Core yo lo puedo colocar detrás del televisor y el Access Point, pues lo mejor es que vaya en el cielo. Entonces, que haya una distancia aproximadamente de 3 a 5 metros donde yo pueda tener esa diferencia entre las dos señales como tal. Y el último punto es menos de 70 dispositivos por Zigbee Server. Entonces, si yo tengo un proyecto con 200 dispositivos de Zigbee, pues tengo que tener múltiples Zigbee Server y múltiples redes Zigbee para poder alimentar todos esos 200 dispositivos que yo quiero tener. ¿Sí? Entonces, esta es el principio de diseño de todo lo que es el Zigbee. Es muy importante que lo tengamos en consideración, que lo tengamos siempre presente. ¿Cuántos de ustedes habían visto esto y lo han utilizado? Ok, bueno, entonces una tarea importante para hacer. En la parte del QR pueden ustedes tomarle con la cámara y les va a llevar directamente al Tech Community donde está esa información y donde están las mejores prácticas de estos conceptos. Y pues uno de los puntos, como les decía, adicionales es omitir lo que es la parte de utilizar el Wi-Fi en los controladores. La ventaja es que ya los Core 3 ya vienen o los Core ya vienen más limitados en lo que es la parte del acceso Wi-Fi como tal. Tener muy en consideración el tipo de construcción que yo voy a utilizar o que está en el proyecto para saber cuáles de ellos pueden influirme en la señal. La parte de los canales que voy a utilizar de Zigbee también es muy importante y cómo esos canales influyen dentro de lo que es el Wi-Fi. Y los dispositivos que no son amigables con las redes inalámbricas, algunos dispositivos que absorben o dañan completamente lo que es la señal como tal. Y por último, no copiar dispositivos o no copiar proyectos que ya tienen el Zigbee identificado de un proyecto a otro, porque eso puede generar conflictos. Por ejemplo, cuando tenemos sistemas de edificios y ustedes vendieron 100 apartamentos y los 100 apartamentos tienen el mismo proyecto, entonces es muy importante no identificar el Zigbee, sino que ustedes simplemente crean el proyecto y en cada apartamento hacen la identificación del Zigbee, porque si ustedes identifican el Zigbee en el laboratorio y van y lo ponen dentro del proyecto, puede tener problemas a la hora de la experiencia del Zigbee, porque van a tener de pronto mezcla entre redes o van a tener comportamientos diferentes porque cuando se creó el Zigbee no se creó en el sitio como tal, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿No? ¿Todo muy bien, todo muy claro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Siempre has tenido una duda? Que espero no tengas en ningún proyecto. Ok. Lo que pasa es que algo que hay que tener en consideración es que siempre en las versiones anteriores, o sea, desde que hablábamos del 8300 o desde que hablábamos de la versión 1.8 para arriba en el sistema operativo, entonces vamos a tener varias consideraciones importantes. La primera es, antes teníamos un servidor de Zigbee, teníamos un coordinador de Zigbee y teníamos 2 access points de Zigbee. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Pasaba de que el servidor Zigbee solamente se encarga como un router de enrutar todo lo que son las tramas y todo lo que es la parte del Zigbee, en el enrutador o en la parte del Zigbee server. Y el SAP y el SAP Coordinator y los SAP lo que hacen es que encriptan y verifican las llaves de encriptación del Zigbee. Entonces, realmente todo eso se convierte en varias labores donde la comunicación entre ellos tiene que ser por medio de Zigbee o tiene que ser por medio de la red. Y eso genera latencia. Entonces, algo que hemos visto es que el comportamiento es mejor cuando lo hacemos por Zigbee Server y lo hacemos independientes. Lo segundo es que no es la misma tecnología de Zigbee que teníamos hace años. Hemos ido mejorando en el Zigbee. A pesar de que ustedes hoy en día pueden coger un controlador Core y meterle una iluminación legacy de Zigbee que funciona bien, pero los dispositivos APD, KD están diseñados con nuevas tecnologías de Zigbee que requieren nuevos conceptos también de Zigbee y adicional tenemos mucho más manejo de tramas y manejo de información, porque antes en los dispositivos viejos de Zigbee solamente prendíamos y apagábamos el LED y era de diferentes colores RGB. Ahorita tenemos el engraving, tenemos la retroiluminación, tenemos una cantidad de variables que entran dentro del concepto. Entonces son cambios progresivos que se van haciendo dentro del hardware y que van requiriendo que hayan cambios también. Lo mismo pasa, no sé si ustedes recuerdan que nosotros tenemos, por decir así, una encriptación y una seguridad especial dentro del Zigbee y es la razón por la que no cualquier dispositivo Zigbee funciona. O sea, ustedes no pueden comprar un Zigbee de marca X y metérsela a Control 4 porque solamente funciona el Zigbee nuestro. Pero ¿qué tal si a futuro decimos, sí, va a ser disponible que el Zigbee de nosotros sea abierto para todos los Zigbees y que funcione para cualquier dispositivo Zigbee? Pero eso implica que tiene que haber un cambio en el concepto del Zigbee, de cómo está estructurado. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos avanzando en ese concepto. Ok, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Por allá había otra. ¿Cómo? Ya se la contestaste. Ah, bueno. Con Con esa misma. Oigan, Zambudio. Mande. Ah, sí está atento. Ay, güey. Que Zamudio quiere anunciarles que este es el primer seminario internacional que hacemos. ¿Cuánta gente tienes conectada de fuera de México, Vic? 5. Ándale, qué cabrón eres. 5. Muy bien. ¿Vas a regalar el control o no? Sí, vamos a regalarlo. ¿Sí? ¿Tú ya no vas a...? ¿Sí lo quieres? Sí, quiere. Está bien. Pregunta muy perra, ¿no? Sencillita. No, dura. Dura, difícil. Fuerte, cabrona. Ok. ¿Qué procesador tiene el Core Lite? No, a ver, espérense. Primero. Modelo y número de ¿Sí? serie. ¿Cómo le hacemos? Que levante la mano. Que levante la mano. Sí. Así, nada Pero más. por allá lo levantó primero él. Una más Ruleta. difícil. Bueno, listo. O sea, dura. Dura. Para profesionales, que ni Zamudio se sepa. Ah, Zamudio no sabe nada, güey, no te preocupes. ¿Qué? ¿Cómo Yo. no me...? ¿Eh? Le doy. Oigan, vendedores. Ah, se fue una. Estoy pensando ¿Qué estás pensando? no hacer pregunta. Y regalarlo y Pues rifarlo. sí. ¿Te acuerdas cómo le hacíamos antes o no? No, ¿cómo era?
Y estuve a punto de decir el zapato, ahora ya no. Y ya lo tiene listo. No, es que las mujeres no van a poder participar si les pido que se quiten la camisa. A ver, Vic, pregúntalo. Y ¿eh? tampoco con los tacones porque nos acaban. Están haciendo complot, ¿eh? Y están contando con los números. Están a punto de darse un beso. Están ya muy cerca. Y Víctor ya se enojó. Ya está como enchiladito. Está dura, dijo que está dura. Oh. A ver, Aquí dice. levantan la mano, ¿eh? Nada de escupir así. Uy, Víctor, pero ahí los vas a matar con esa. Es el chiste. Bueno. En la configuración de día diurno, ¿cuántos presets puedo tener configurados o qué opciones puedo tener? Al menos 2. A ver. Aquí están 2 manos. Ahí está el micrófono. Puedes tener el set de sunset y cuándo lo vas a pagar y los colores del tunable white. Si ganas, te quito los focos. La temperatura de la luz y el color. Hazle un tu micrófono. Haz ¿Nadie más? A ver, vuelve a preguntar porque yo creo que ni ellos entendieron. Ok, en el agente de luz diurna, o sea, en el daylight, ¿cierto? ¿Qué programas o qué valores puedo establecer dentro de esa configuración? Siempre era horario, ¿Horario y qué? ¿Y temperatura? pero temperatura de color, bueno, sí. ¿Sí? ¡Aplauso! ¡No sean egoístas! Pase, por favor. No hay entrega a domicilio. Pase por su premio al... Sáquete. ¿Dónde está el huevo? A ver. Tú ya estuviste perdonado hoy, ¿eh? Bien puesto atención, te felicito. O hacemos otra. ¿Otra? ¿Sí? Pero con tómbola. Con tómbola. El que gane va a subir a la ruleta. Ya saben si contestan o no. Esta que sea fácil. Que sea fácil. Sí, fácil. Y levanta la mano. Bueno, con levantada de mano. ¿Qué pantalla tiene el Halo Touch? 3.1. 3.2. Pase, por Eso favor. es muy fácil. Pase, por favor. ¿Quieres que gire yo o quieres girar tú? ¿Yo? ¿Está bien? Vamos a ver la suerte de Cepeda. ¿Fuerte o quedito? Vuelve a tirar. ¿Quieres volver a tirar o ya cancelamos? ¿Tiras o cancelas? Tiro. ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan, tan, tan! Presento el plato de los castigos. Y puedes escogerlo tú, el que tú quieras. Hay ajo, cebolla, chile, huevo y jitomate. El jitomate, no, ese es el más básico. ¿Pero qué tiene que hacer? Comérselo. No, o sea, ¿comérselo? Sí, está bien, comérselo. Ok, no tengo pedo. Llégale. Está bien, te fue bien. Al que le toque la cebolla, el ajo, el huevo o el chile, provechito, ¿eh? Ya, dale, provecho, es tu desayuno. Se la Sí. toma. ¿Eh? Mordida. ¿Cuál premio? Ese premio para los demás. Estamos esperando que lo muerdas, nada más. Ahí hay cafecito para que se lo coma con cafecito. Ándele, chupe limón luego, no pasa nada. Ahí está, pagado. Gracias, señores. Oye, ¿quién hizo esto? Nos ahorramos muchos premios de esta forma. Gracias, Cepeda. Muchas gracias. Sí, ¿de quién fue la idea? Está bien. ¿Ya no hay más preguntas? ¿Alguna pregunta de Zigbee, de Core Light, de Halo, de los sistemas? Por allá hay una. Aprovechen. Ahí está. ¿Cuántos Halos máximos por core?
No hay limitación, o sea, puedes tener múltiples Halo, Entre múltiples más control compres, mejor. El límite son 7,000. Ya después de 7,000, ya no te vendo. Ni uno. ¿sí? Espérame. Rec- Es que no escucho a la gente la pregunta. Así, habías mencionado que hay un driver para controlar la temperatura del reloj circadiano de la iluminación. ¿Qué hardware es el que controlas? ¿Qué dimmers, focos, tiras de LED? Lo más importante es que la iluminación sea tunable white, o sea, que tiene que ser un blanco. En algunos lugares aquí en Latinoamérica le llaman blanco dinámico. Y el blanco dinámico es el tipo de cinta LED que puede pasar o el tipo de bombillo que puede pasar entre los 1800 y los 4000. O sea, que te puede cambiar entre temperatura amarilla y temperatura blanca. Entonces tengo que fijarme en la ficha técnica Tiene que ser de la luminaria. Tiene que ser tunable white. Si lo haces con Vibrant, vas a la fija. No tienes ningún problema. Si ya vas a utilizar Philips Hue o alguna otra marca de la cual tengamos driver para control de temperatura, tienes que fijarte en que sea tunable white. Tunable white. Gracias. Gracias a ti, Camají. ¿Sí? Por allá. Aguanta. ¿O piensan implementar Dante dentro del sistema? Viene siendo algo similar a Dante y es que tú puedes coger y codificar el audio y mandarlo a un punto extremo por medio de IP. Sí. Pero es propio nuestro, es propio Ok. de nuestro streaming de audio.